Señor, te damos gracias por el regalo de tu presencia, porque has venido esta noche a acompañarnos, a meterte en la vida de cada uno de nosotros para transformarla. Y estamos aquí expectantes en tu casa, en el mejor lugar donde podemos estar. Nuestro corazón tiene hambre y sed de ti. Llénalo con tu presencia, Señor. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos percibir tu voz. Danos un corazón humilde que pueda escuchar y un corazón obediente. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana estábamos caminando un poco por el panorama histórico de la palabra de Dios y encontramos las historias de los hombres que tuvieron una relación particular con Dios, que nos demuestra que Dios tiene un plan para la humanidad específico, que la gente no vive por vivir, que el tiempo no pasa por pasar, y que hay un programa particular, soberano y eterno, que tiene que ver con el diseño de la vida de Dios para cada uno de nosotros. Que nosotros no somos cifras perdidas en el universo, que vinimos aquí, a este mundo, con un propósito. Y que no debemos salir de este mundo sin cumplir con el propósito para el cual el Señor nos ha traído. Y veíamos cómo algunas personas fracasaron, porque de eso se trata la vida. De cómo respondemos al plan de Dios, de cómo respondemos a la opinión de Dios, de cómo respondemos al diseño de Dios. Y podemos responder religiosamente. Hay millones de personas en el mundo que responden religiosamente a Dios. Y vienen a las congregaciones, vienen a las iglesias, algunos conocen la palabra de Dios, pero no hay una relación personal con Dios. Por eso esta noche vamos a hablar de la diferencia entre una relación y una religión. Y vamos a trabajar con 3 personajes de la Biblia, pueden ser muchos más, pero vamos a trabajar con 3, para que nos demos cuenta de lo que puede pasar en la vida cuando la gente se equivoca, cuando la gente desperdicia, cuando la gente de la iglesia desperdicia lo que es Dios y su palabra y su presencia. Unos de esos hombres fracasaron, otros triunfaron, y el fracaso y el triunfo tiene que ver con decisiones que tomamos. Dios no tiene personas consentidas. Hay personas que consienten a Dios. Eso es distinto. Hay un hombre en la Biblia que aparece con un ministerio único, no hay ningún otro que se parezca al ministerio de él. Quizás por eso no nos importa mucho, quizás por eso no estudiamos su vida y quizás por eso no nos damos cuenta por qué fracasó cuando nació para triunfar. Pocas personas, no creo que ninguna otra persona en la Biblia haya tenido los auspicios con que Dios lo bendice antes de nacer. El primer milagro que hay en la vida de Sansón es que no iba a nacer y nació. Su madre era estéril. Sansón no era hijo de una familia acomodada, no era hijo de un ministro. No son de esas personas que nacen y que esperamos de ellos, bueno, su mamá y su papá eran don fulano. No conocemos ni siquiera, lo único que conocemos de su papá era que se llamaba Manoa, más nada. De su mamá no conocemos sino que era su mamá, ni el nombre lo conocemos. Es decir, son esas personas que parece que nacieron para el anonimato.
Un día Dios interviene en la vida de esa familia. Y se aparece el ángel de Jehová para anunciarle a la madre que ella va a ser madre, aunque es estéril. Y ya eso es un milagro. El ángel de Jehová se aparece en la vida de una mujer anónima. Y le dice, eres estéril, pero vas a tener un hijo. Y ya quita una maldición de su vida. En la sociedad de hoy eso no es una maldición, para mucha gente eso es una bendición. Pero en la sociedad de la cual estamos hablando, la esterilidad era una angustia. Y Dios quita la angustia de esta mujer y le dice, vas a ser madre. Y le dice, van a ser un niño. Y le da instrucciones. Le dice, navaja no subirá sobre su cabeza, porque él será nazareo a Dios. No hace eso Dios con casi nadie. Pero Dios lo hace con la mamá de Sansón. Y le dice que Sansón va a ser un ser especial. Va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. El nazareato era un voto de santidad, un voto voluntario que hacían los judíos. Era un voto que podía durar toda la vida, años, meses, semanas o días. Y era un voto que tenía que ver con la pureza de la vida. La gente que era nazarea, hombres o mujeres, se ocupaban de la santidad. Y en el tiempo del voto, obviamente se cuidaban de todo lo que la ley, el levirato establecía. En el caso de Sansón, no es Sansón quien decide eso, es Dios quien lo decide antes que él nazca. Y eso nos dibuja lo que va a ser la vida de este hombre. Y uno se imagina, porque tiene que imaginarse, que una persona que nace con estos antecedentes va a descollar en la vida. Y además, Dios le dice a esta mujer, Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. ¿Se dan cuenta? Tres cosas importantes. Número uno, Dios en persona anuncia su nacimiento. Porque el ángel de Jehová era Dios en persona. El ángel de Jehová, de hecho, no era un ángel. Era una personificación de Dios. Una teofanía, le dicen los teólogos. No ocurre eso muchas veces en la Biblia, pero ocurrió no cuando iba a nacer Juan el Bautista, ni Abraham, ni siquiera Jesucristo, sino cuando iba a nacer Sansón. El ministerio de Sansón no nos gusta a nosotros, porque no nos parece un ministerio muy especial. De hecho, no nos parece un ministerio. Porque que le digan a uno que uno se va a pasar la vida cayéndole golpes a la gente, eso no parece muy espiritual. Pero Dios es el que establece los ministerios. Y si a usted no le gusta eso, bueno, discútalo con Dios. Usted nunca va a ver a Sansón orando por los enfermos, sino enfermando a los sanos. Eso era lo que hacía. Y quizás por eso el ministerio de Sansón no nos ha llamado la atención. Pero en el momento que Dios llama a Sansón, Israel estaba en manos de los filisteos. En el momento en que Dios llama a Sansón, en la época de los jueces, fue una de las épocas de silencio increíble en la historia de Israel. Unos 350 años de absoluto silencio. No había revelación de Dios, había guerras civiles, había apostasía. No había un gobierno central, no habían llegado los reyes y los grandes profetas. Había muerto Moisés, había desaparecido Josué. O sea, una época terrible de silencio. Y el reino de las tinieblas había cundido sobre la nación. Y en medio de esa crisis espantosa, Dios levanta a Sansón. Y se presenta personalmente para anunciar su nacimiento. Lo marca con la pureza y le define su ministerio. Mucha gente quisiera que Dios hiciera por lo menos una de esas cosas. Hay gente que se la pasa toda la vida tratando de decidir qué son.
Y hay gente que tiene años en la iglesia y no saben lo que son ni lo que no son. Y como no saben ninguna de las dos cosas, andan dando bandazos y haciéndole la vida imposible a mucha gente. Dios se va a preocupar de que a este muchacho no le pase eso. Que cuando nazca tenga un rumbo claro y definido. Tiene que tener una vida de integridad superior al promedio. Y no va a perder tiempo investigando qué es o qué no es. Él salvará a Israel de mano de los filisteos. Bueno, y cuando Sansón sale a la palestra, no sabemos nada de su juventud primera, sino cuando es un jovencito que decide que se va a casar. Y si uno decide que se va a casar, uno tiene que saber lo que va a hacer, porque si no lo hace bien se le arruina la vida. Si uno se casara cuando es un viejo, sería más feliz, porque cometería menos errores, ¿verdad? Tendría más experiencia, pero uno no puede esperar ser viejo para casarse. Ese es el problema, hay que casarse joven. Entonces, cuando uno se casa joven, como tiene que ser, uno no tiene la experiencia de los viejos. ¿Qué cosa, no? Pero para eso está el Señor, para uno pedirle la información al Señor. Ayúdame, guíame. Una chica me dijo un día que se iba a casar con un hombre que para mí era loco, y yo le dije, no te cases con ese hombre porque ese hombre es loco. Y ella dijo, bueno, pastor, pero es que ese es el hombre de mi vida. Está bien, pero es loco. ¿Verdad? Se me acercó a mí como pastor y yo le dije lo que yo tenía que decirle, pero ella dijo, bueno, es que es el hombre de mi vida. Bueno, la gente decide, ¿verdad? Y después el loco la volvió loca a ella y a la familia. Porque es lo que tiene que pasarle a una mujer que se casa con un loco. Pero se lo dijimos, pero el corazón a veces no razona, pero Dios no nos dio solamente un corazón, nos dio un corazón y una cabeza. Y la cabeza corrige al corazón, aunque al corazón no le guste. Pero generalmente las cabezas de la gente no le dan cabezazos a la vida. Los padres le dijeron, oye, Sansón, ¿cómo te vas a casar? Cuando le avisó a los padres le dijeron, ajá, Sansón, y bueno, me voy a casar con esa es mi novia, mira. Pero bueno, ella no es del pueblo judío. Sansón, ella es filistea. No podemos permitir que te cases con una mujer. Están prohibidas las mujeres filisteas por paganas. Además, tú eres un nazareo. Y uno espera que la respuesta de un hombre que ha sido equipado con esas dimensiones espirituales superiores responda por lo menos a lo que se espera. Sansón dijo, es que ella me gusta. Y ya. Me gusta y se acabó. Y como me gusta, no me importa lo que pase. Y eso nos demuestra que no supo aprovechar la bendición de Dios. Y demuestra una falla en el carácter. Bueno, y comienza su vida Sansón. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová venía sobre él. Y cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él, él se convertía en una máquina para destruir a los enemigos de Israel. Y fue realmente una piedra en el zapato para los filisteos, que eran los enemigos, increíbles enemigos del pueblo de Israel. Y este hombre desarrolla un ministerio. Y si usted observa puntualmente los encuentros que él tiene con la vida, usted se da cuenta de que son los encuentros de un hombre a quien Dios le ha dado bendición, que lo ha equipado para que triunfe, pero él se empeña en fracasar. Por ejemplo, si usted observa la vida de Sansón, se va a dar cuenta que no era un hombre que tenía una vida devocional. Los momentos devocionales de Sansón, que la Biblia registra, son momentos devocionales que tienen que ver con crisis.
Es como la gente que ora cuando amanece más temprano. Oran cuando tienen angustias. Oran cuando no tienen trabajo. Es decir, oran con oraciones utilitarias como si Dios fuera un sirviente a quien yo llamo como el mago de la lámpara de Aladino. Ajá, tengo angustia, Dios ayúdame. Tienes que ayudarme porque tu palabra dice. Pero estaba hablando con una mujer de cosas mundanas, en un lugar mundano, y la mujer lo presionaba para que le diera el secreto de su fuerza. Y entonces Sansón revela su carácter y le decía mentiras. Y entonces, para quitársela encima, le dice, bueno, es que yo soy nazareo. Y no sé si entendemos lo que Sansón está diciendo. Pero Sansón le está diciendo a una mujer impía, en un lugar impío, hablando de cosas impías, que él es santo. Es que yo soy nazareo. Es como si usted le dijera a una persona impía que lo casi usted haciendo cosas malas. Bueno, ¿y qué hace aquí? No, es que yo soy cristiano. Pentecostal, para más señas. Ajá, ¿y entonces qué haces aquí? Eso es lo que hace Sansón. O sea, es una persona que no ha medido no tiene conciencia de lo que tiene, que juega con la unción de Dios. Y si nos ponen a nosotros a calificarlo y a darle o a quitarle la bendición por lo que hace, se le hubiéramos quitado de una sola vez. Porque nosotros somos más papistas que el Papa. Nosotros queremos ser a veces más justos que Dios. Bueno, Dios es distinto. Cuando Dios te llama, Dios te escoge. No sabemos cuándo Él hace eso, pero te escoge. Te prepara y a veces tú no te das cuenta que ni que te escogió ni que te preparó. A veces estás en el proceso y ni siquiera te das cuenta de que Dios te está preparando. Y pasas por procesos de la vida que no entiendes. Y no es otra cosa que Dios preparándote para lo que Él quiere que tú hagas. Y en ese proceso vas a hacer cosas que no te gustan y vas a hacer cosas que ni siquiera entiendes. Pero es Dios preparándote para el ministerio. Y junto con esa preparación para el ministerio, Dios te da una unción. Y esa unción es una capacidad espiritual para hacer cosas sobrenaturales. De manera que cuando los enemigos de Israel, los filisteos, venían, Sansón se convertía en una máquina y los destruía. Esa era su unción. Para eso lo llamó Dios, para liberar a Israel de mano de los filisteos. Pero él jugaba con esa unción. Dice la Biblia que se llega a la ciudad de Gaza y se acuesta con una prostituta. El lenguaje es muy cáustico en la palabra de Dios. Muy directo. Sin adornos. Una ramera, dice Jueces. El ungido de Jehová. Y uno espera que un ungido que haga eso le dé un infarto. O le dé un accidente cerebrovascular. O venga un rayo del cielo y lo parte en Dios. Pero nada de eso pasó. Y lo más grave es que sigue con la unción. Y uno dice, no puede ser. No, pero no puede ser. Sí puede ser. Claro que puede ser. Dios es a veces incomprensible a nuestra manera de pensar. Y lo más grave de todo es que cuando se acuesta con la mujer prostituta, los enemigos lo rodean para matarlo y él se escapa a medianoche. Y cuando se escapa a medianoche, por añadidura, agarra las puertas de la ciudad con columnas y todo. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Las puertas de la ciudad amurallada.
No eran puertas como estas que tenemos, eran estructuras inmensas que no se podían mover sino con maquinaria pesada. Sansón las movió con las manos, arrancó las columnas. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Era una fuerza sobrenatural. Y uno dice, pero no puede decir si se acaba de pecar. Bueno, pregúntenle a Dios por qué hace eso. Y duró haciendo eso durante años. Arranca las puertas de la ciudad. Un hombre que tiene conocimiento de la palabra de Dios. Si lo comparáramos con hoy, diríamos que es un cristiano, miembro de una iglesia de sana doctrina, con mucha escuela dominical encima, con un ministerio notorio encima, pero con una vida sin carácter cristiano. Es un excelente predicador, es un gran apóstol, un profeta, un maestro, un gran evangelista, pero sin carácter cristiano. Y arranca las puertas de la ciudad y camina casi 30 kilómetros subiendo y caprichosamente las lanza arriba de un pequeño cerro. Y uno dice, no puede ser, sí. Y continuó haciendo eso. Y como hacía esas cosas y Dios no lo mataba y Dios no lo castigaba, él llegó a creer que podía hacer eso para siempre. Hermanos, Dios sabe exactamente todo lo que hacemos. No se le olvida nada de lo que hacemos. Hay gente que piensa que saben que están haciendo cosas malas y como Dios no los castiga, ellos piensan que bueno, se puede hacer. Puedo seguir haciéndola. Porque no saben que un día Dios viene a pedir cuenta. Siguió en su vida. Y un día lo presionó la mujer. Lo presionó porque él vivía en el ambiente de pecaminosidad. Combinaba la unción de Dios con una vida pecaminosa. Y por fin la mujer lo presionó y bueno, él le dijo, si me cortan unas guedejas del cabello, yo me debilitaré. La fuerza de Sansón no estaba en el cabello. Lo que nos pasa a nosotros con Sansón es que cuando leemos la historia de Sansón, nos da la impresión de que tenemos a una mezcla de Tarzán con Robin Hood, mezclada. Y no nos gusta ese personaje. Una cosa curiosa, ligera. La fuerza no era una fuerza mágica que estaba en el pelo. La fuerza no tenía nada que ver con el pelo. El pelo largo era un símbolo de la pureza. Más nada. La fuerza estaba en Dios que se la dio, con pelo o sin pelo. Se la dio con pelo porque Dios quiso hacerlo así, ya. Pero no dependía del pelo, ni del cabello largo. Si me cortan entonces se las cortan. Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice la Biblia que él dijo, esta vez me escaparé como las otras. Esta vez me escaparé como las otras veces. Tengo 20 años burlándome de Dios. Tengo tantos años haciendo esto. Quizás la gente en la iglesia no lo saben. Y Dios lo sabe y, bueno, creo que no le importa mucho. De manera que puedo seguir haciéndolo. Y dice sentenciosamente el libro de Jueces, que él dijo, esta vez me levantaré como las otras. Porque si tengo 20 años haciendo esto, ¿por qué hoy no lo puedo hacer? ¿Sabes por qué? Porque Dios decide cuándo jala la cabulla. Y Él nunca avisa eso. Eso es el problema. Que no sabes cuándo Dios te va a mover el piso. Se levantó y no pudo. Se le acabó la fuerza.
Llegaron los filisteos enemigos, le sacaron los ojos, lo humillaron, lo pusieron a moler harina en una noria y se burlaban de él. Y así termina la vida de Sansón, termina el ministerio de Sansón. Bueno, la parte romántica de algunos es que después llegó Sansón un día y le creció el pelo y se paró entre dos columnas, tiró las columnas, mató un poco de gente y la gente se consuela con eso, pero hay que tener cuidado con eso, porque ese no era el ministerio de él, ese no era el fin era: liberarás a Israel de mano de los filisteos, y eso nunca ocurrió. Es decir, el que mató más gente el día que murió que la que mató durante toda su vida no significa un triunfo, de hecho significa un fracaso. Porque el pueblo de Israel siguió siendo cautivo de mano de los filisteos, que era la razón de ser del ministerio de Sansón. Tengamos cuidado con la interpretación que tenemos de la palabra de Dios. La muerte de miles de filisteos fue un juicio de Dios contra los filisteos, pero un problema de Dios con los filisteos, no con Sansón. El hombre Sansón fracasó porque nunca tuvo clara la diferencia que hay entre una relación y una religión. Exhibía los símbolos de la religión, pero no tenía una verdadera comunión con Dios. Y cuando nos pasa eso, estamos caminando hacia el fracaso. Voy a hablar ahora de un hombre especial. Voy a hablar de Saúl. Saúl es un hombre que no tiene un liderazgo natural. De hecho, es una persona que tiene un problema con sus valores. Es una persona timorata. Saúl es pura bulla, puro tamaño. Altote, grande, así, pero pura bulla. Se escondió cuando lo iban a llamar para ponerlo como rey y tuvieron que sacarlo. Pero sal de ahí, ven acá, pero que sal de ese rincón. Pero bueno, ¿qué le pasa a este? Era así, no tenía liderazgo. Israel se empeñó en tener un rey como las demás naciones. Dios no lo quería. Samuel, el gran profeta, empezó a llorar y Dios le dijo: Samuel, deja la lloradera. El pueblo no te ha desechado a ti, me ha desechado a mí. Yo le voy a dar su rey. No es lo que yo quiero, no es lo mejor, pero le vamos a dar su rey, vamos a ponerle a Saúl. Y Dios ayuda a Saúl. Y comienza Saúl a reinar. Y no creían, muchos no creían en él, de hecho se burlaron detrás de él y él se hizo el loco. Pero después comenzó a tener estrategias políticas y militares y el hombre comenzó a reafirmar su personalidad. Y bueno, llega un día en que creía que podía hacer lo que quería. Dios le mudó el corazón, lo ayudó. Los reyes no podían hacer sacrificios en el altar. Era el privilegio de los levitas. Pero hay una guerra. Hay una situación política en el país. Los filisteos han rodeado el reino de Israel. Había que hacer una invocación espiritual y quemar incienso antes de ir a la guerra. Pero eso lo tenía que hacer el sacerdote. Y dice la Biblia, Samuel esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces se pone nervioso, se angustia. Y él decide unilateralmente que va a hacer lo que no tiene que hacer. Es decir, decide que va a violar la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto. Y pasó la barrera. Cruzó la frontera del pecado, de lo que no tenía que hacer. ¿Por qué no lo tenía que hacer? Porque Dios había dicho que no.
Y la gente a veces quiere que Dios le explique como si Dios tiene que explicarle a la gente. Dios es soberano. Es el Señor. Él explica si quiere. El aire que respiras es de Dios. Nunca has pagado un recibo de oxígeno. Toda la grandeza y el orgullo de la humanidad se acaba en la punta de la nariz. Usted se tapa la nariz y la boca y ya, se acabó. Tápese la nariz y la boca a ver cuánto dura. Hay un cordón umbilical con la creación de Dios. Ese es todo el orgullo de la humanidad. Ahí está. Así de dependientes somos. Y este hombre cree que puede desafiar a Dios. Las reglas del juego las establece Dios. Y Dios había establecido que solamente los levitas podían quemar incienso. Y Saúl dijo, pues yo voy a quemar incienso. ¿Así? Ok. Y cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel venía. Miren qué cosa, ¿no? Si se espera 5 minutos más, no se mete en ese lío. Pero se angustió. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Miren qué pregunta. ¿Qué has hecho? La pregunta de Samuel no es una pregunta que está buscando información. Es una pregunta de un reclamo. ¿Te volviste loco, hombre? ¿Cómo se te ocurre hacer lo que has hecho? Y miren la respuesta de Saúl. Escúchenla. Porque la respuesta de Saúl es la respuesta de un pecador que se ha repetido millones de veces en la historia. Los pecadores siempre tienen explicaciones. ¿Usted ha escuchado las explicaciones de los pecadores? Cuando los niños estaban pequeños, en la escuela, venían y les echaban los cuentos a Rafaela de lo que había pasado. Le daban su versión. Rafael le decía, ¿ah, sí? ¿Eso fue lo que pasó? Sí, mamá. Dime ahora la verdad, porque eso que me estás diciendo es embuste. Las madres son una cosa seria. Bueno, mamá, dime la verdad, porque eso que me estás diciendo no es verdad. Dime qué fue lo que pasó. Los pecadores siempre tienen explicaciones. Miren la explicación de Saúl. Número 1. Vi que el pueblo se me desertaba. Número 2. Vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Número 3. Los filisteos estaban reunidos en Micmas. Entonces me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí y no he implorado el favor de Jehová. Y miren esta perla, porque es un poema lo que dice. Es un poema. Escuchen la explicación del pecado de un pecador. Me esforcé y ofrecí holocausto. O sea, de hecho tienes que agradecerme que lo hice. Porque el pueblo se me desertaba y eso no es mi culpa. Además tú llegaste tarde, no fuiste puntual. De manera que yo hice un esfuerzo. E hice lo que no tenía que hacer. El pecado es pecar. Como decía Francisco Estrello, el poeta, en la armonía eterna, pecar es disonancia. El pecado es eso, pecar contra la opinión de Dios. Cuando pecamos, violamos el precepto, violamos la palabra establecida. No importa si estamos de acuerdo o no. ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso, para definir eso? Un hombre pecador no puede hacer esa definición porque sería una definición sospechosa. Una conciencia pecadora no puede establecer lo que es pecado, porque nadie puede ser juez y parte. Quien establece lo que es pecado es un Dios santo.
cuya opinión no tiene contrapartida porque es una opinión de un Dios absoluto. Y Dios absolutamente determinó que solo los levitas podían quemar incienso. Y ahora este hombre trata de explicar lo inexplicable. Samuel escuchó todo eso, ¿saben? Y posiblemente Saúl esperaba que Dios que le dijera: Samuel, tienes razón, me equivoqué. Vamos a dejarlo así. ¿Saben lo que le dijo el profeta? Locamente has hecho. O sea, te volviste loco. Y desde ahí en adelante se convirtió en un rey loco. Y aquel hombre a quien Dios le había mudado el corazón para que sirviera, se convirtió en un loco. No guardaste el mandamiento de Dios, le dijo el profeta. Jehová tu Dios te había ordenado. Ahora Jehová tu Dios hubiera confirmado tu reino. Pero ahora tu reino no será duradero. Escuchen la respuesta: tu reino no será duradero. Dios se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová mandó. ¡Wow! Tremendo. ¿Se dan cuenta? Dios no anda con pequeñeces. O sea, Dios habla y se acabó. Es la opinión de Dios. De un hombre que tenía un corazón humilde, que tenía problemas con su propia personalidad, que no tenía un liderazgo por lo menos conocido, que Dios lo ayuda, pero que va creciendo y se va sintiendo importante y va teniendo éxito. ¿Saben, hermanos? El fracaso de mucha gente es el éxito. Hay gente que no sabe manejar el éxito y el éxito se le convierte en fracaso. Queremos ser reconocidos por la gente. Queremos ser los mejores cantantes. Cantantes conocidos, ¿saben? Que la gente nos respete y nos invite. Predicadores de campañas internacionales. Queremos compararnos con los demás. Como si el llamamiento de Dios tiene que ver con eso. Ustedes se imaginan a Juan el Bautista comparándose con Pablo. Dios dijo que Juan el Bautista era el más grande de los nacidos de mujer, pero le quitaron la cabeza. Dice, ¿cómo es eso? Bueno, eso es así. Es decir, las grandezas del ministerio no dependen de las comparaciones que nosotros hacemos. Yo me quiero comparar con aquel, quiero ser mejor que aquel. Usted debe aprender de todo el mundo. De los que saben más que usted, de los que saben más porque estudiaron más, porque llegaron primero que usted, por lo que sea, aprender de ellos, sin angustiarse, porque Dios los está bendiciendo. Bendígalos, aprenda, busque su propia bendición, no compita con nadie. Dios no lo llamó a usted a competir, lo llamó a servir. Juan el Bautista es Juan el Bautista. Pablo es Pablo. Timoteo es Timoteo. Ya. No se angustie por las grandezas de nadie. Este hombre fracasa. Se convirtió en un desastre. Termina quitándose la vida. Un hombre que tenía una dotación para comprender a Dios, que conocía los elementos de la religión, pero no conocía los elementos de la relación. Me consigo con mucha gente hoy así en la iglesia. Gente con una buena dotación teológica, pero sin altar, sin pureza, y haciendo cosas que la gente cataloga como espirituales.
Pero si usted le preguntara a Dios, Dios diría, no, no tiene vida. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? Me fascina la historia de ellos. Porque es la historia de una gente noble. Es una historia que ocurre en el comienzo de la iglesia. Cuando la iglesia empezó a crecer y había un espíritu de hermandad increíble. Y la iglesia siempre ha reproducido a la sociedad. Y en la iglesia va a haber gente, y siempre lo ha habido y lo habrá, eso no lo va a cambiar nadie. Habrá gente que tiene mucho y gente que tiene poco. La sociedad es así. Y habrá hermanos en la iglesia que necesitarán de que los ayudemos, que tendrá menos comida que nosotros y nosotros tendremos que ayudarlo con la comida. Y eso ocurría aquí en la iglesia primitiva, lo que llamamos primitiva. Entonces, algunos hermanos vendían propiedades y traían el dinero y se lo daban a los apóstoles para que lo administraran, para que la gente no tuviera necesidad. Me parece algo muy noble, muy hermoso. La iglesia debe ser eso. Ese es el espíritu del cristianismo, el espíritu del evangelio. Bueno, cuando uno lee la historia de Ananías y Zafira, uno lo que lee es la historia de una gente que vendió una propiedad y trajo un poco de dinero a la iglesia. ¿Qué hay de malo en eso? Nada. Lo que pasa es que Dios conoce los corazones. Y ahí es donde nosotros fallamos. Nosotros miramos lo que está por fuera. Cuando leemos la historia, lo que primero que nos llama la atención es un pero que aparece en el capítulo 5, versículo 1. Es una historia que comienza con un pero. Si usted le quita el pero a la historia es otra. Porque el pero no significa nada cuando está solo. Pero cuando el pero está al lado de una palabra, entonces hay que tomar muy en cuenta el pero. Cuando usted termine de leer el capítulo 4, lo que le dice el capítulo 4 era la historia de la bondad de la iglesia, de los hermanos pobres y los hermanos pudientes, y los hermanos pudientes ayudaban a los pobres. Punto. Y ahí termina el capítulo 4. Cuando comienza el capítulo 5 dice, pero, ya va un momentico, ¿cómo que pero? ¿Por qué dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió una heredad? ¿Y hay algo malo en eso? Pues no. ¿Y entonces por qué hay un pero? Bueno, por lo que viene después. Y dice una palabra curiosa, dice, sustrajo del precio. Pero bueno, si la heredad era suya, ¿qué sentido tiene que diga que sustrajo del precio? Porque si es suya no sustrajo nada. Pero el lenguaje bíblico no es ese, dice, sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Es decir, Ananías y Zafira quisieron que todas las personas de la iglesia creyeran que una mentira era una verdad. Y esas son las situaciones curiosas de muchos pecados. Hay gente que va a hacer cosas que nosotros vamos a aplaudir y Dios se va a quedar muy serio, aunque nosotros aplaudamos. Porque nosotros vemos lo que está por fuera, pero Dios ve el corazón. Y a uno no se le ocurre que Dios pueda hacer cosas tan serias como esta. Sustrajo del precio. Sustrajo del precio significa que cambió los valores materiales. Que tenía una propiedad, digamos, que valía 500 millones. La vendió en 500 millones y trajo 300 a la iglesia. Pero le hizo creer a la iglesia que había traído todo lo que costó. Y cuando Pedro se enfrenta con él, ¿sabe? Pedro no le hace un interrogatorio a Ananías. Si lo hubiera traído quizás en nuestros días, decimos hermanos, el hermano Ananías y la hermanita Zafira, vamos a darle un aplauso al Señor. Un aplauso a esta pareja, pónganse de pie, hermano Ananías, hermano Zafira. Mire, hermano, vendieron y trajeron un poco de plata para la iglesia. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Nada de eso pasó.
Miren lo que dijo Pedro. Ananías, por amor de Dios, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué Pedro sabía eso? Bueno, porque Dios se lo dijo. ¿Por qué más lo iba a saber? Pedro no es adivino, pero el Espíritu Santo, que tampoco es adivino, porque no necesita hacerlo, es Dios, se lo reveló. Y el Espíritu Santo revela eso, sí, cuando el Espíritu Santo quiere lo revela. No importa lo que usted haga. ¿Se acuerda de Jeroboam cuando quiso engañar a un profeta viejo y ciego? ¿Se acuerdan? Quería tener la información profética de su hijo, pero no hallaba cómo entrarle al profeta porque tenía su trompo enrollado por allá. Entonces le dice a la mujer, bueno, vamos a hacer una cosa. El profeta está muy viejo, además está ciego. Andy, pregúntale que te dé una profecía acerca del niño, pero por si acaso te disfraza. ¿Oíste? Te disfraza. Y la mujer de tonta llega y se disfraza. Y entra con el bebé a la casa del profeta Abías, ciego y viejo. Y cuando la mujer se acerca a la puerta, el profeta le dice desde adentro: pasa, mujer de Jeroboam. Y le hace una pregunta: ¿por qué te disfrazaste? Y le dice: el niño morirá al llegar a la ciudad. Listo. Juicio de Dios. Hay gente que se quiere burlar de Dios. Como si un profeta viejo y ciego, Dios resuelve eso como Él lo quiere resolver. ¿Por qué te metió Satanás? ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Y entonces mire la lógica de Pedro. Me parece un razonamiento increíble. Le dice, reteniéndola, o sea, ¿quién te dijo que la vendieras? ¿Alguien te manipuló aquí para que vendieras tu casa? ¿La junta directiva de la iglesia acaso hizo una reunión y te obligó a que la vendieras? ¿Qué te pasó? ¿Quién te dijo que la vendieras? Por eso le dice, reteniéndola no se te quedaba a ti. Si tú no la quieres vender, pues no la quieres vender y punto. Y nadie tiene que meterse en eso. No es obligado que tú la vendas. Número 2, y vendida no estaba en tu poder. Es decir, si la quieres vender y quieres meter la plata en un banco o te quieres dar un viaje por el mundo con la plata, ese es tu problema, nadie tiene que meterse en eso. Miren la lógica del apóstol. O sea, no tenías que hacer eso. Si la vendes y traes nada más que el 10%, amén. Si la vendes y no traes nada, amén. No hay ningún problema con eso. Pero no vamos a permitir mentiras en la iglesia. No vamos a permitir que quieras ganar un escalón en tu testimonio público en base a una mentira, porque la mentira es de Satanás. No lo vamos a permitir. Wow. No has mentido a los hombres. Has mentido a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Estas cosas nos están pasando hoy. Creo que si Dios hiciera un juicio como ese en la iglesia de hoy, habría que tener una funeraria en la iglesia. Dice la Biblia, y cayó temor, obviamente, sobre todo lo que oyeron. Lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Bueno, pasado un lazo como de 3 horas llegó la mujer. La mujer no sabía lo que había pasado. Y Pedro hace con la mujer algo que no lo entiendo exactamente, porque pienso que como era una dama, ¿ven? Le dijo, oye Zafira, ¿vendiste la heredad en tanto? ¿Saben qué significa esa pregunta? Tampoco es pidiendo información.
Es la pregunta que viene de parte de Dios dándote una oportunidad. Es la misma pregunta que le hizo Eliseo a Giesi, ¿se acuerdan? Cuando Giesi venía con aquel poco de plata que le había cobrado a Naamán por el milagro que ni siquiera él había hecho. Cobrando plata por un milagro ajeno, aprovechándose de la situación. Y Eliseo le dice, Giesi, ¿de dónde vienes? Y Eliseo no estaba pidiendo información, estaba dando una oportunidad. Y Giesi no agarró la seña. Y dijo, una respuesta tan tonta, tan infantil. Dijo, no, yo no vengo de ninguna parte. Ah, está bien. La lepra de Naamán, se acabó la historia. Salió leproso por una pregunta, una respuesta tonta. Dime, ¿vendiste la heredad en tanto? Sí, listo, otro muerto más. ¿Por qué conviniste a tentar al Espíritu Santo? La puerta, he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti también. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron, la sepultaron junto a su marido. Mintieron para tener una imagen de espiritualidad. Ah, bueno, pero es una mentira. No, mentira es mentira. Querían tener una imagen de gente más buena de la cuenta. Y a Dios no le importa por qué, sino que hay una mentira. Satanás llenó su corazón, pero trajeron una ofrenda a la iglesia. Fíjense que he hablado de 3 personajes que ninguno de los 3 estaban haciendo cosas que son pecaminosas a la luz de la gente. Sansón estaba destruyendo a los enemigos de Israel. Saúl era el rey y tenía una preocupación por ir a pelear con la bendición de Dios, pero le pasó por encima a Dios. Es decir, Saúl no estaba adulterando, ni fornicando, ni robando, ni matando. Estaba quemando incienso. Pero Dios conoce las motivaciones. Porque hasta quemar incienso con una motivación pecaminosa es pecado. Ananías y Zafira estaban trayendo una gran ofrenda y salieron muertos los dos. La salvación es finalmente un problema de tener o no tener comunión con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, no se trata de la espectacularidad de un culto, no se trata de los valores litúrgicos, no se trata de lo que hacemos en el culto, se trata de lo que somos, aunque no haya culto. Es decir, la vida cristiana no es un momento, es una manera de vivir. Muchos me dirán en aquel día, son palabras del Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. O sea, formábamos parte del pueblo de Dios, éramos ministros del santuario. Sí, claro que yo me recuerdo, dice el Señor, pero nunca los conocí. Apártense de mí. ¿Cómo? Sí, apártense. Porque Dios no te quita la unción. Puedes predicar y las almas se convierten. Pero es posible que tú te mueras y te vayas para el infierno. Hay que tener cuidado con eso. La verdadera intimidad tiene sus raíces en una relación continua. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Finalmente, la verdadera religión tiene 2 componentes, dice la Biblia. Lo dice Santiago. Si alguno se cree religioso entre vosotros y, por ejemplo, no refrena su lengua, ¿ve? Una cosa así silvestre, ¿no? Que no es nada que la gente dice, no, pero
refrena su lengua, es chismoso. O sea, que no es un pecado que angustia a la gente. Porque la gente se angustia cuando le dicen que fulano de tal cayó en pecado. ¿Sabe que cayó en pecado? Y la gente dice, ¿y con quién? No, es chismoso. Es decir, ser chismoso es caer en pecado. Dice Santiago, si alguno se cree religioso, es decir, si alguna persona tiene conceptos de altura con respecto a la relación con Dios, dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, se le viene abajo el edificio. Y entonces dice, hay un concepto teológico muy serio aquí, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Tiene dos componentes. Número 1, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, o sea, servir. Y número 2, guardarse sin mancha en este mundo, ser santo. Eso parece que está ahí como escondido, pero Dios nos está diciendo en su palabra que tengamos cuidado con la relación sin religión, con la religión sin relación, perdón. La relación es mucho más que lo que hacemos públicamente. La relación no la controlan los hombres, la sabe Dios. Los hombres no podemos llegar hasta la relación si no vemos la religión. Vemos lo que la gente hace. Ah, sí, es un hermanito. Él es un hermano muy santo. Bueno, no sabemos eso. Pero tengamos cuidado porque podemos pasarnos mucho tiempo haciendo cosas espirituales y tenemos a Dios de frente. Eso le pasó a Israel, capítulo 1 de Isaías. Dios le dice a Isaías, oye, dile esto, Isaías. Y Dios está hablando con Israel. Con Israel, no está hablando con Sodoma y Gomorra, aunque ahí dice pueblo de Sodoma, pero obviamente no es Sodoma, porque Sodoma es de la época de Abraham. Estamos en el siglo VIII, capítulo 1, siglo VIII antes de Cristo, capítulo 1 de Isaías, y le dice, ustedes entran a mi casa y pisotean el santuario. No está hablando con los paganos, está hablando con su pueblo. No voy a aceptar que quemen incienso. No voy a aceptar sus ofrendas. No voy a aceptar sus oraciones. Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios está diciendo, nos está dando una lección y nos está dando una alerta. Podemos caer en la trampa de ser religiosos respetables sin tener una verdadera relación con Dios. Pongámonos de pie, por favor. Incline su rostro. El Señor está abriendo los cielos. ¿Usted no lo cree? Conocer estas verdades profundas de la palabra de Dios es una manera como Dios abre los cielos para nosotros. Para que despertemos. Levanta tu mano y adora a Dios. Dile gracias, Señor. Aleluya. Hacemos hoy esa. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar. Aleluya. Pacto de hombres que te quieren agradar. Manos limpias,
Corazón puro. Corazón puro para ti. Limpiaré, cuidaré. Mis manos. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Aleluya. Sí, Señor. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Otra vez. Cuidaré mis ojos. Aleluya. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis miradas. Cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Aleluya. No te quiero fallar jamás. Tus ojos no son autónomos. Tu corazón sí es autónomo. El corazón decide lo que los ojos van a mirar. El corazón decide dónde voy a posar mi mirada. Y una mirada nos puede arruinar la vida. Una mirada más allá de lo debido nos puede arruinar la vida. Pero para eso está la presencia de Dios. Señor, cuidaré mis ojos. Hombres, cuiden sus ojos. Aleluya. Cuiden sus ojos. La información que entra por nuestros ojos es una información que nos puede contaminar. Y si hay debilidad en las miradas, entonces para eso está la presencia del Señor. Ven a la presencia del Señor y dile: Señor, mis ojos no responden a mi corazón. Cuidaré mis ojos. Levanta tu mano. Cuidaré mis palabras. Cuidaré mis promesas. Cuidaré mis motivaciones. Cuidaré mi propia filosofía. Cuidaré las explicaciones que hago para obtener beneficios. Cuidaré todo lo que me motiva a hacer algo, lo cuidaré. Porque puedo convencer a todo el mundo, pero nunca podré convencer a Dios. La gente me aplaudirá. Dios me señalará. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Aplaude la presencia de Dios. Dile: quiero devolverme. Dile: Señor, quiero devolverme por el altar de tu presencia. Padre, gracias por tu palabra. Aleluya, gracias, Señor.
No queremos fracasar como Sansón. No queremos fracasar como Saúl. No queremos morir como Ananías y Zafira. Queremos vencer, Señor, en medio de un mundo que se opone a ti, de un mundo contrario a tu palabra y a la iglesia. Pero te damos gracias porque tenemos la victoria. Somos victoriosos. En el nombre de Jesús diga: soy victorioso. Tengo la victoria. Tengo la victoria. Tendré la victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos.